Perfecto, entonces vamos a dar inicio en un minuto. Perfecto, entonces muy buenas noches, bienvenidos a todos y a todas. Le damos la bienvenida. Eh, por favor, si es tan amable, nos colabora encendiendo su cámara. Néstor Javier López, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. En este momento vamos a realizar la socialización del protocolo del manejo de la vía aérea que se maneja desde el conjunto de protocolos que hacen parte de terapia respiratoria y pues también de la unidad de cuidado intensivo y el área de hospitalización y urgencia. Vamos a intentar pues tomar algunos conceptos básicos y pues principalmente, ya que este protocolo ya se había mencionado por parte del área de quirófano, pues de una manera más completa, vamos a realizar la retroalimentación con respecto digámoslo así, a la dupla que hace en el equipo, pues, de lo que es el médico general, el médico especialista o el médico especialista y el terapeuta respiratorio, ¿listo? Pues principalmente en lo que es la asistencia al proceso de intubación y de invasión de la vía aérea, ¿listo? ¿Me escuchan todos? ¿Se miran las diapositivas? Se escucha Sí, perfectamente y se ven. ¿Sí? ¿Todos ven las diapositivas? sí, Vale, muchas gracias. Ujú. Muy bien. Listo, entonces vamos a iniciar protocolo manejo de vía aérea. Como objetivo principal, se trata de asegurar que el usuario tenga su vía aérea pues, permeable, que permita el intercambio gaseoso con una adecuada oxigenación y ventilación, de acuerdo a su estado de salud, promoviendo pues, un adecuado soporte y pues, un adecuado proceso de recuperación. Nes, perdón, no se está mirando que siga la diapositiva. Ya, ahí sí. Ahí ya. Ujú, gracias. Bueno, vamos a tomar algunos conceptos, principalmente lo que es la terminología dentro de la vía aérea. Encontramos que pues, constituye la unión entre el exterior y las unidades respiratorias a través del cual concurre y discurre el aire para la realización del intercambio gaseoso. La vía aérea artificial, pues que es el método médico, pues sí es el conjunto de dispositivos que conforman la vía respiratoria del paciente, de manera que ésta se suple por medio de dispositivos e insumos que le dan como tal el soporte ventilatorio y oxigenativo al paciente. La vía aérea difícil, que es la situación pues, clínica en la cual el personal de salud entrenado convencionalmente experimenta dificultades en el momento de la realización de la intubación orotraqueal. Y pues la intubación orotraqueal difícil como tal es la intubación que por alguna circunstancia toma como tal un tiempo de superior a 10 minutos. Encontramos en la definición que es la realización de maniobras y utilización de dispositivos que permiten una adecuada ventilación y según pues el paciente, digamos según el cuadro, pues siempre y cuando el paciente lo requiere. Constituye la inserción de vías respiratorias artificiales, ya sea de tipo nasofaringeas, orofaringeas, cánula orotraqueal, pues como tal, traqueostomías o máscara laringea, y el cuidado respectivo de la vía respiratoria como tal, de la vía artificial como tal.
Dentro del talento humano, como les mencionaba, pues primordialmente tiene que estar presente y dentro del protocolo se menciona el médico hospitalario, médico especialista o el fisioterapeuta o terapeuta respiratorio en turno. Esto a sabiendas de que en los servicios como tal, dentro de lo que es la unidad de cuidado intensivo adulto, hay presencia de médico hospitalario y fisioterapeuta de manera permanente, y en los servicios de hospitalización y urgencias se encuentra con médico hospitalario de manera permanente, fisioterapeuta de manera permanente en lo que es los turnos diurnos de 7 de la mañana a 7 de la noche, y no está de más recalcar que en los turnos nocturnos, en caso de que se llegue a requerir la presencia del fisioterapeuta, digamos, el cargo o la labor va a estar presente el fisioterapeuta de la unidad de cuidado intensivo adulto, de manera pues que se le tiene que realizar el llamado ante una urgencia o ante un proceso de intubación programado. Dentro de los recursos que necesitamos y que vamos a utilizar para el procedimiento de intubación, encontramos lo que son pues dentro de los equipos biomédicos, el ventilador mecánico, el fonendoscopio y se tiene que tener siempre un equipo de succión. Dentro de la unidad de cuidado intensivo se cuenta con succión continua, y dentro de los servicios de hospitalización y urgencias por cada estación y en el cuarto de reanimación, en el caso de urgencias, contamos con succionadores eléctricos, los cuales se encuentran previamente, digamos, parcialmente armados, pero sí todos cuentan con sus insumos en caso de requerir el armado pues en un momento de emergencia. Los medicamentos que hace caso pues a lo que son los sedantes, como son el fentanilo, el midazolam, anestésicos como puede ser el propofol, el pabulón, relajantes musculares como son el roncuronio, el cisatracurio y la succinilconina, y la roxicaína en spray o puede ser también en gel en caso de que se requiera realizar lubricación del tubo orotraqueal dependiendo pues, de la dificultad que se esté presentando al momento de realizar la misma. Por parte pues del médico. En este caso, pues todos estos medicamentos serán dirigidos y serán seleccionados pues por parte del médico y serán administrados por el jefe de turno. Dentro de los dispositivos biomédicos encontramos pues el laringoscopio, las galgas u hojas de laringoscopio, la pinza manguil o manguil, dependiendo pues del tipo de intubación que se vaya a realizar, y el neumotapógrafo, que es el dispositivo que nos va a permitir inflar el neumotaponador del tubo orotraqueal y escoger una presión adecuada para no generar alteraciones dentro del mismo y dentro de ya lo que es la vía aérea artificial. Dentro de los insumos, pues aquí encontramos todo lo que utilizamos como tal para realizar el procedimiento de intubación, comenzando, y pues es bueno aclarar que todos estos insumos tienen que estar, digamos, dispuestos y tienen que estar seleccionados por el terapeuta respiratorio, eso sí, pues en dirección del médico de turno. Aquí encontramos la cánula de Guedel, que nos sirve pues para evitar que la lengua del paciente se vaya hacia atrás y dificulte como tal el proceso de intubación, dependiendo si es necesario o no. El tubo endotraqueal, sondas de aspiración, el resucitador manual o ambú, jeringas, principalmente de 10 ml para realizar, en caso de que no se cuente con el neumotapógrafo, realizar la insuflación del neumotaponador, esparadrapo y micropor para realizar la fijación del mismo, independientemente del tipo de intubación que sea. Pues es bueno mencionar también que estos dispositivos, pues nosotros como fisioterapeutas y equipo de terapia respiratoria, somos los que los disponemos a orden del médico, pero debe ser el médico el que nos debe informar cuál es la medida del tubo orotraqueal que requiere, dependiendo de la valoración que se establezca previamente sobre el paciente, dependiendo de su anatomía y de su, por decirlo de alguna manera, de su transcurso patológico, dependiendo de la patología con la que esté cursando, ya que según esto podremos decidir si es una intubación orotracal, nasofaringea o si es necesaria la colocación de una máscara laringea, dependiendo del caso.
Entonces el médico nos dirá la medida del tubo, nos dirá si es necesario que el tubo cuente con una guía de intubación o no, qué número de hoja de laringo requiere, una número 3, una número 4, si es curva, si es recta. Asimismo, pues es nuestro trabajo tener a disposición la succión ya previamente armada en caso de que el paciente esté o pues requiera la succión, esté cursando con alguna obstrucción en la vía aérea, ya pudiendo ser por emesis, pudiendo ser por sangrado, pudiendo ser por cialorrea, pues entre otras causas. Dentro del proceso de intubación, dependiendo si es una intubación programada o si es una intubación pues dentro de un código azul, es importante definir los consentimientos informados, o sea, pues esto va de la mano. Si el paciente, si es una intubación programada, se debe explicar el procedimiento como tal al paciente, pues esto es trabajo del médico realizarlo y también pues definir consentimientos, con esto refiriéndonos a que tenemos siempre que tener claridad si por alguna razón hay algún consentimiento informado previamente firmado con respecto al desistimiento de maniobras invasivas, pues sabiendo de que si el paciente o principalmente los familiares en casos pues de patologías terminales deciden que pues limitar esfuerzos o no realizar maniobras invasivas, pues será un paciente que independientemente pues de la necesidad de intubación orotraqueal, pues es un procedimiento el cual no se realizará. Pues si es, por otro lado, si es un paciente que está consciente y que debemos realizar la intubación, pues se debe realizar la explicación por parte del médico y pues por el contrario, si es pues un paciente que se encuentra en paro respiratorio o cardiorrespiratorio, pues se procederá a realizar el procedimiento y pues continuar con el proceso como tal, ¿no? Entonces, pues posterior a eso se debe elegir la cánula, la cánula si es, digamos, si requiere cánula de Guedel, pues el tubo orotraqueal como tal, como explicaba previamente la medida, la hoja de laringo de igual manera, alistar los dispositivos de vía aérea artificial, pues como tal, alistar la succión, siempre tener lista la succión, verificar la integridad del tubo orotraqueal, pues esto es importante y digamos, punto en específico hace parte de nuestro trabajo como equipo de terapia respiratoria, ya que antes de realizar la intubación como tal, tenemos que haber probado previamente el neumotaponador, de manera que pues el procedimiento consiste en inflarlo sin haberlo introducido como tal dentro de la vía del paciente, mirar que no hayan fugas, que el balón infle, asimismo pues que no vaya a quedar de pronto enredado, ya que en algunos tubos generalmente suele venir con un tipo de nudo, entonces deshacer el nudo para que este quede libre y pues probar que todo esté en perfecto estado. Asimismo, volverlo a desinsuflar al momento de pues pasarle el tubo al médico que esté realizando el procedimiento. Verificar la posición del paciente. Esto, pues, según la evidencia, pues lo ideal es que el paciente esté al filo de la camilla y realizar una hiperextensión del cuello, pero pues esto, como lo vamos a ver más adelante, pues esto también depende del tipo del paciente sobre el que estemos trabajando. Lo ideal es que él sí esté con esa hiperextensión. En algunos casos se suelen ayudar con algún tipo de almohada o en ocasiones también se utiliza una solución salina de 1000 para colocarla a nivel escapular del paciente para que esto nos ayude a realizar una hiperextensión y nos facilite el proceso de intubación. También es muy importante siempre verificar la cavidad oral del paciente, que el paciente no tenga caja dental, puentes dentales. De pronto es importante también tener en cuenta cuando el paciente tiene brackets, por ejemplo, ya que estos suelen, si no se realizan de una manera adecuada, pues suelen limitar la intubación o se suele enredar el neumotaponador en los brackets. Esto puede generar daño, entonces es bueno siempre tenerlo en cuenta. Asimismo, dentro de la verificación de la cavidad oral está pues el hecho de ver que el paciente no esté con tal vez contenido alimentario, que esté con sangre, que esté con coágulos, entre otros, pues dependiendo de la patología sobre la cual se esté cursando el paciente. La preoxigenación, pues posterior a esto, lo que conlleva es la preoxigenación del paciente, la cual se puede realizar con el ventilador, con el respirador manual o AMBU
o dependiendo pues también con pues los dispositivos con los que contemos, a pesar de que siempre se va a contar con un AMBU a mano, pues que va a estar en el carro de paro de absolutamente todos los servicios. También se puede utilizar la preoxigenación con dispositivos como una máscara de no reinhalación, que nos ofrece un FiO2 de hasta el 95%, y pues si el paciente está realizando respiraciones espontáneas, nos puede ser útil al momento de realizar la preoxigenación del paciente. Verificar y apoyar al médico en el proceso de intubación, pues siempre es importante tener una buena comunicación entre el médico y el terapeuta que está realizando el procedimiento como tal, pues estando muy atentos a los requerimientos del médico, ya que, por ejemplo, el médico pudo haber solicitado el tubo orotraqueal con la guía, pero al momento de realizar la intubación puede que esta inclusive estorbe el proceso. Entonces tenemos que estar muy pendientes de los requerimientos del médico. Si el médico requiere la succión, tenerla lista. Si requiere dentro de la succión, en algunas ocasiones se solicita humidificación de la vía aérea, pues con solución salina, cuando el paciente de pronto tiene restos alimentarios o tiene secreciones muy adherentes para poderlas aspirar de una manera adecuada. Si de pronto al momento de realizar la intubación se solicitó, por ejemplo, un tubo 7.5, pero el tubo es muy grande y el médico nos solicita un tubo 7, en la medida de lo posible siempre tener estos insumos a la mano, tener unos insumos basales o ya preestablecidos para realizar la intubación como tal, pero siempre tener otro o digamos un respaldo, generalmente un tubo de un diámetro o una medida pequeña, de la que sigue pues un poco más pequeña en caso de que pues estos acontecimientos sucedan en el proceso de intubación. Si no se logra la intubación, volver a tener inmediatamente el AMBU listo para nuevamente oxigenar al paciente y estar también pues, o sea, muy al tanto de que, y digamos tenerlo muy presente de la posición en la que tenemos que estar, digamos, en la posición sobre el paciente en la que tiene que estar tanto el médico como el terapeuta. Recalcando que generalmente el médico siempre tiene que estar a la cabecera del paciente y el terapeuta respiratorio tiene que estar a un lado con todos pues sus dispositivos a la mano, asistiendo al médico pues de una manera pertinente. Generalmente cuando se realiza la preoxigenación del paciente tenemos que tener en cuenta que se realiza el médico debe realizar la colocación de la máscara de anestesia sobre la cavidad nasoral del paciente, realizando lo que en los cursos de soporte vital avanzado se denomina, o pues dentro de cualquier guía de reanimación se denomina como la maniobra CE, y la cual pues se puede hacer con una mano, pero lo ideal es que se realice con las dos manos. Este procedimiento lo hace el médico y nosotros como terapeutas respiratorios vamos a estar realizando las ventilaciones manuales sobre el ventilador manual. Realizar pues la succión de secreciones orales o nasoorales o orofaringeas de ser necesario, y posterior al proceso de intubación realizar la verificación pues para saber que fue una intubación exitosa, esto realizándolo pues con la ayuda del fonendoscopio. Posterior a la intubación se debe desconectar el respirador manual de la máscara de anestesia y conectarlo al tubo, insuflar el neumotaponador y posterior a esto realizar la verificación de la adecuada colocación del tubo. Esto se realiza pues principalmente o primariamente realizando la auscultación sobre la zona gástrica del paciente, sobre el estómago, pues y en ese momento se realiza una ventilación con el AMBU y lo que se debe verificar es que no se escuche entrada de aire. Posterior a esto se deben auscultar los ápices de manera bilateral, de manera que se escuche la entrada de aire y pues se le realice siempre tener en cuenta de que hay una posibilidad de que el tubo orotraqueal se haya ido de manera selectiva. Principalmente lo que suele pasar es que se va por el bronquio principal derecho, de manera que el pulmón izquierdo queda sin ventilación, por lo que se debe realizar la auscultación de manera bilateral y si es necesario retirar el tubo de a 1 centímetro hasta que, y pues tenerlo en cuenta con respecto a la comisura labial, hasta que se escuche la ventilación en ambos campos pulmonares y saber pues que el tubo pues deja de estar selectivo.
La intubación nasofaríngea, pues como lo menciona el protocolo, este es un proceso que pues no se suele realizar generalmente o de una manera cotidiana sobre el paciente, ya que no es un gol estándar, sino que se realiza pues solamente en ciertas patologías o en ciertos casos específicos, ¿no? Esta está reservada para casos donde se cursa con algún tipo de lesión medular, lo cual limita la movilización del cuello o lesiones maxilofaciales graves. Por eso mencionaba, pues, que dentro del proceso de intubación se debe tener en cuenta algunas alteraciones, como pues esto, la lesión medular, ya que esto no nos permite realizar una hiperextensión del cuello, pues más que todo cuando es un proceso agudo, un paciente con un accidente de tránsito que llega con una alta sospecha de lesión medular. Adicional a esto, pues las lesiones maxilofaciales graves, pues como pueden ser fracturas de la mandíbula, pues fracturas muy graves que suelen llegar a inclusive a generar una desarticulación de la misma o una inestabilidad muy marcada de la misma, de manera pues que es muy grave llegarla a manipular. Dentro del procedimiento se escoge el tubo acorde pues al diámetro de la nariz. Generalmente se utilizan tubos medidas de 6,5 para abajo. Lo ideal es que se debe lubricar y anestesiar la zona con roxicoína spray y lubricar el tubo con ya sea con glicerina o también con lidocaína en spray. Se introduce el tubo pues con la curvatura de acuerdo pues a la anatomía, o sea, con la curvatura cóncava hacia la nariz y pues que dé hacia la cavidad oral. Se debe introducir hasta que por la vía oral se logre percibir la salida del tubo y posterior a esto con la pinza Magil se debe comenzar a empujar el tubo hacia la vía aérea. Generalmente, pues, suelen haber dos maniobras en las cuales se realiza, digámoslo así, de una manera directa, sin necesidad de la pinza Maggi, pero que suele generar mayor fracaso, o pues, dependiendo del estado del paciente, si nos da el tiempo para realizarlo de una manera más, digámoslo así, más despacio, o pues tener un poquito más de tiempo al realizarlo, lo ideal es hacerlo con la pinza y lo haciendo despacio, pues, para intentar evitar el fallo sobre el mismo y que se nos vaya sobre esófago, la intubación. Pues dentro de de la verificación post-intubación encontramos, pues en primera instancia, la insuflación del neumotaponador a 25 centímetros de agua. Esto siempre y cuando contemos pues, con el dispositivo posterior a realizar la intubación y pues sería lo ideal para evitar las complicaciones por la hiperinsuflación o por la hipoinsuflación del neumotaponador, pues que lo cual dentro de la hiperinsuflación, pues lo que se suele encontrar como pues consecuencias es la disminución del flujo en la tráquea, lo que nos puede generar necrosis dentro del tejido de la misma y puede generar comunicaciones esófago-traqueales dentro de pues las complicaciones ya más profundas o más posteriores y dentro pues digamos como consecuencia por la hipoinsuflación del neumotaponador encontramos pues neumonías asociadas ya que las secreciones pues bajan a la vía aérea inferior y pues puede generar neumonías por microaspiraciones. Posterior a esto, pues también se encuentra lo que es la auscultación, como ya lo mencionábamos anteriormente. La verificación, pues también, esto es, digamos, se toma un poco más empírico, lo que es la verificación de la columna de aire, o sea, cuando posterior a realizar la intubación como tal, realizamos una ventilación con el ambú y miramos que en el tubo orotraqueal, como es transparente, encontramos como si se empañara el tubo de manera interna. Esto generalmente es un signo positivo de que la intubación fue exitosa y de que el tubo se encuentra dentro de la vía aérea. Y pues también encontramos como signo negativo que después de realizar la intubación, pues no hay como tal la columna de aire y por el contrario empezamos a ver que el paciente comienza a generar distensión a nivel abdominal porque pues comenzamos a ventilar el estómago, entonces el estómago se comienza a llenar de aire. La verificación de la posición del tubo también pues la podemos realizar siempre y cuando pues lo podamos realizar de una manera oportuna por medio pues de un rayos X de tórax. Generalmente se recomienda que el tubo esté por encima de 2 centímetros de la bifurcación bronquial o de la carina.
Dentro del manejo de la vía aérea, pues encontramos también la traqueostomía, pues que es un procedimiento quirúrgico que consiste en realizar una incisión por debajo del cartílago cricoides, por lo cual se realiza pues la inserción de una cánula con el fin de permeabilizar la vía aérea y generar un adecuado intercambio gaseoso. Como ventajas encontramos en la traqueostomía que disminuye el espacio muerto anatómico, provee facilidades para el destete ventilatorio si el paciente se encuentra dentro de ventilación mecánica como tal, y pues la desocupación de la cavidad oral. Esto pues también es importante tenerlo en cuenta cuando los pacientes, como lo miramos pues hace un momento, cuando generan lesiones a nivel maxilofacial pues digamos cuando son muy graves o cuando son pues de difícil manejo como tal digamos que nos genera dificultad de tener manejo por medio de un tubo orotraqueal. Dentro del proceso de extubación como tal, pues esto ya teniendo en cuenta que el paciente ya haya generado digamos, pues obviamente después de haber tenido una intubación exitosa y después de haber resuelto las causas que nos hayan llevado a la intubación del paciente, principalmente se toman como criterios de extubación, que el paciente, pues como lo acabo de mencionar, haya resuelto ya la causa que lo haya llevado a la intubación orotraqueal, que el paciente tenga un Glasgow por encima de 8, que el paciente tenga una adecuada oxigenación y una adecuada ventilación, generalmente manejando valores de CO2, por ejemplo, por unos gases arteriales entre 35 y 40, una PAFI mínimo por encima de 180 o por encima de 200 preferiblemente dentro de gases arteriales también, que no tenga procesos infecciosos asociados a la ventilación o procesos infecciosos pulmonares como tal, pues ya podremos pensar en un proceso de extubación, pues que es el proceso en el cual se realiza la transferencia gradual al paciente pues logrando un trabajo respiratorio ya como tal propio y ya que el ventilador pues esté asumiendo una mínima asistencia como tal sobre la respiración espontánea del paciente. Dentro de las pruebas de extubación que se realizan, encontramos la prueba de respiración espontánea, que pues se puede realizar de varias maneras. Una de ellas es la realización de la prueba de tubo en T, que consiste en desconectar al paciente completamente del respirador o del ventilador mecánico y darle un apoyo por medio de un tubo en T sobre el tubo orotraqueal por medio de una fuente de oxígeno, que se suele utilizar un sistema de alto flujo tipo Venturi. Es un proceso que se suele realizar de 60 a 120 minutos, dependiendo de la tolerancia del paciente, en el cual evaluamos que el paciente esté respirando de manera espontánea, que el paciente respire de una manera adecuada, o sea, que no genere ni bradipnea ni taquipnea, que sus niveles de oxigenación estén preferiblemente siempre por encima del 90% y que el paciente no genere signos de dificultad respiratoria como diaforesis, aleteo nasal, tirajes y pues posterior a este tiempo, si el paciente genera pues de 60 a 120 minutos, tolerando esta prueba sin generar ninguna de las dificultades, se puede decir que la prueba fue exitosa y pues sería un indicador para realizar la extubación del paciente. Asimismo, dentro de la respiración espontánea encontramos lo que es la ayuda con el ventilador dentro de lo que son la presión positiva continua, que es el modo ventilatorio CPAP, que se puede hacer más una ayuda que nos dan algunos ventiladores, que es la presión de soporte. Este modo ventilatorio se caracteriza porque nos deja programar en primera instancia una FiO2. En segunda, le seguimos ofreciendo al paciente una presión positiva permanente, que es la PIP, y pues adicional a esto nos da una presión de soporte, que es otra presión que se adiciona a la PIP para que que nos ayuda a que el paciente inicie la respiración espontánea. Lo otro es la ventilación con presión de soporte, que es una ventilación que no nos ofrece como tal una presión basal o una PIP, pero sí nos ofrece una presión de soporte por cada ciclo ventilatorio que da el paciente. O sea, en síntesis, el ventilador ayuda a realizar cada ciclo respiratorio que da el paciente, pero todos son dados específicamente por el paciente. Pues esto pues en adición a otras pruebas de extubación, como son lo que se llama el TOBIN o la prueba de fuga positiva, pues cuando todos estos parámetros pues nos dan positivos y pues nos podemos decir que el paciente está listo para realizar la extubación, lo ideal es que
podamos explicar el procedimiento al paciente, pues si su estado neurológico nos lo da, preoxigenar al paciente, desinsuflar el neumotaponador y pues retirar la fijación, retirar el tubo orotraqueal por medio de succión continua, o sea, mientras retiramos el tubo también realizamos una aspiración de secreciones y realizar pues también una aspiración de secreciones orales cuando el paciente lo requiere, cuando pues genera mucha tos y genera mucha saliva. Posterior a esto, pues tenemos que realizar una auscultación del paciente, una valoración previa, mirar que el paciente no esté haciendo broncoespasmo, no esté haciendo laringoespasmo, pues su mecánica ventilatoria sea buena, monitorizar sus signos vitales, que el paciente no se taquicardice, no haga taquipnea, no se inestabilice hemodinámicamente con presiones arteriales bajas o altas, y pues posterior a este procedimiento tomar una muestra de gases arteriales para verificar específicamente cómo está la oxigenación. Dentro de las consideraciones generales del protocolo, miramos lo que son las indicaciones del manejo avanzado de la vía aérea, pues que es un procedimiento pues que se realiza dentro de procesos quirúrgicos, lo que es la reanimación cardiopulmonar pues en código azul, obstrucción de la vía aérea superior, padecimientos pulmonares con insuficiencia respiratoria, alteraciones del estado de conciencia cuando el estado neurológico principalmente del paciente cae por debajo de 8, pues como coadyuvante terapéutico dentro de una insuficiencia respiratoria, cuando el paciente, digamos, está cursando con una neumonía y está manejando abundante cantidad de secreciones al punto, pues, que nos dificulta de una manera adecuada la oxigenación, pues, lo cual nos facilita también la higiene bronquial y, pues, como tal, el uso de la ventilación mecánica invasiva. Dentro de las contraindicaciones del manejo avanzado encontramos, pues, las fracturas de anillos traqueales, traumatismos faciales de tipo Lefort 3 y fracturas multifragmentarias de la mandíbula, como lo mencionábamos anteriormente. Lesiones por heridas cortopunzantes o armas de fuego pues a nivel de la tráquea y sangrado masivo en la vía aérea superior, pues que digamos sea mejor o sea más adecuado pensar en la posibilidad de una traqueostomía. Dentro de las complicaciones del manejo avanzado de la vía aérea también encontramos pues el vómito o la broncoaspiración, que suele ser un riesgo recurrente, ya que, por ejemplo, en pacientes que están con traumatismo craneoencefálico y están con hipertensión endocraneana, suelen generar lo que es el vómito en proyectil. Y esto pues es un riesgo recurrente. Pacientes que han pues, sufrido algún evento cerebrovascular, que suelen llegar por urgencias, son pacientes que llegan con un estado neurológico en ocasiones muy deteriorado, que han presentado pues ya también episodios eméticos y que muchas veces estos mismos ya han causado una broncoaspiración. Encontramos pues también, como lo mencionábamos, una intubación esofágica, contaminación del tubo orotraqueal, esto haciendo énfasis en lo que había mencionado previamente de que es bueno que siempre tengamos fuera de los dispositivos como tal que va a utilizar el médico para intubación, una reserva de dispositivos porque por experiencia propia, pues ha pasado que hay veces que al momento de realizar la intubación, el tubo orotraqueal se cayó al piso, entonces pues es un tubo que obviamente ya no podemos utilizar, o que si no se realizó la prueba previamente del neumotaponador, se intubó al paciente, fue una intubación exitosa y el neumotaponador estaba dañado, entonces tenemos que retirar el tubo, tenemos que cambiarlo, pues entonces esto entra dentro de las complicaciones pues del manejo avanzado de la vía aérea. También lo que son las rupturas de los anillos traqueales. Hay veces que los pacientes por algún tipo de patología previa tienen una vía aérea, digámoslo así, muy desviada, no es recta y pues al momento de realizar la intubación orotraqueal pues se realiza de una manera traumática y esto genera lesiones a nivel de la tráquea. Intubación pulmonar selectiva, como lo mencionábamos previamente, salida accidental del tubo orotraqueal, angulaciones del tubo, obstrucciones del tubo, que eso pues es nuestro trabajo como terapeutas respiratorios, estar al pendiente de que esto no vaya a suceder. Por eso tenemos que tener el esparadrapo o una fijación previamente realizada para evitar que el tubo se nos vaya a salir, se vaya a introducir más y se genere una intubación selectiva.
Puede también producir, pues la intubación como tal, puede inducir respuestas vagales que pueden generar inestabilidad hemodinámica, traumatismos nasales, epistaxis, pues también en lo que es la intubación nasofaringea. También encontramos lo que son las complicaciones por la permanencia del tubo, cuando pues ya la intubación se va de larga data, pues que pueden ser como sinusitis, otitis, mastoiditis, obstrucción del tubo, muchas veces por tapones mucosos, por la larga estadía del paciente en ventilación mecánica, infecciones y pues a neumonías asociadas a la ventilación mecánica y como tal a la vía aérea artificial, estenosis traqueales, ulceraciones del cartílago traqueal, granulomas, necrosis del cartílago nasal y fístulas traqueoesofágicas, que es la que mencionaba cuando no tenemos unos adecuados niveles de presiones dentro del neumotaponador. También pues encontramos complicaciones pues en la extubación, que pues muy generalmente una de las principales suele ser pues el espasmo laríngeo o laringoespasmo, broncoespasmo, dolor retrofaríngeo, dolor retroesternal, pues por la permanencia del tubo, la hipoxemia, pues cuando comienzan a hacer falla, cuando comienzan a tener signos de dificultad respiratoria, retención de secreciones traqueobronquiales, pues cuando el paciente se lo extuba, perdón, y todavía estaba manejando abundante cantidad de secreciones, puede que la siga generando y esto nos puede generar, pues con la complicación a la extubación, de manera que suele requerir una nueva reintubación. Depresión neurológica, extrasístoles ventriculares y supraventriculares por también las respuestas vasovagales. Pues también trastornos del ritmo cardíaco y pues lo que muchas veces suele llevar como tal a la reintubación. Dentro de las complicaciones inmediatas de la traqueostomía, pues solemos encontrar hemorragias, pacientes que llegan en el postquirúrgico inmediato y encontramos hemorragias a nivel del estoma, pues suelen generar neumotórax, neumomediastino, pues esto conlleva el enfisema subcutáneo, embolismos pulmonares o tromboembolismo pulmonar, la decanulación accidental, pues pacientes que, ha sucedido, pues que después del procedimiento quirúrgico entran en paro cardíaco, lesiones del nervio laríngeo, pues entre otras, estas suelen ser las más comunes con el posoperatorio inmediato. También encontramos dentro de las complicaciones tardías de la traqueostomía lo que es la fístula traqueoesofágica, de igual manera por un inadecuado manejo del neumotaponador de la cánula de traqueostomía, obstrucciones cuando no se hace un adecuado manejo de secreciones bronquiales, necrosis de tejidos por la misma razón principal, laceraciones de cuerdas bucales, granulomas, estenosis traqueales y malasias, pues entre otros. Dentro del manejo de la traqueostomía, pues que sí es, digámoslo así, estrictamente dentro del equipo terapéutico, pues como lo he mencionado ya muchas veces, encontramos lo que es la insuflación del neumotaponador, pues medir constantemente la presión, generalmente en la unidad de cuidado intensivo, pues este es un procedimiento que se lleva por turno, y pues en el cual siempre se debe verificar que la presión no esté ni por encima ni por debajo, pues por las complicaciones anexas que ya se mencionaron, que ya mencioné anteriormente. Los cuidados de limpieza y pues del estoma laringio, muchas veces cuando el paciente sangra mucho o está hipersecretor, se suele, digamos, es una zona que comúnmente suele manejar mucha humedad. Esta humedad, pues si no la tenemos presente o si no realizamos una adecuada limpieza, puede generar hongos o inflamaciones pues de la vía como tal, puede generar complicaciones o infecciones bacterianas, pues por eso es pertinente siempre realizar una adecuada limpieza y tener el estoma en adecuadas condiciones. Pues prevenir la decanulación con una adecuada fijación o de los pacientes cuando están en manejo agudo de traqueostomía, siempre se maneja una fijación de esparadrapo, pero también se la puede manejar cuando los pacientes se van de larga estadía con la traqueostomía. Se pueden utilizar cordones o sedas especiales para generar pues una fijación adecuada, que no haya riesgo de la decanulación y que de paso pues le genere incomodidad al paciente y que no generen puntos de presión en las zonas posteriores de la nuca. La cánula pues puede
permanecer, o sea, digamos, mientras esté funcional. Esto haciendo referencia a que en ocasiones cuando los pacientes se van de larga data o de larga estadía, perdón, con la cánula de traqueostomía, hay necesidad de, pues, de cambiarla o de rotarla hacia una cánula de traqueostomía fenestrada. Esto con el fin, pues, de evitar que taponamientos y, pues, de generar, por un lado, un destete progresivo y más adecuado de la ventilación mecánica a la oxigenoterapia y, pues, si el paciente lo permite, de la oxigenoterapia al manejo por vías aéreas superiores, de manera que se pueda pensar en una decanulación posterior. Dentro de, pues, de lo que es la vía aérea difícil, encontramos que, pues, el clínico debe ser capaz de reconocer, pues, los factores que conllevan a una vía aérea difícil. O sea, pues, como lo miramos en la gráfica, pues el paciente que tiene un mentón pequeño o un cuello corto, pues planeando y disponiendo conocimiento y equipos de acuerdo a la valoración del paciente. Pues, o sea, muchas veces cuando es una intubación programada, pues de una vez vamos mirando qué tan difícil puede ser el manejo de esa vía aérea. En base a eso, se suele manejar una mnemotecnia, que es la mnemotecnia Lemon. Encontramos, pues, que la L, pues, lo que nos permite es localizar lesiones o, digamos, traumas, como lo mirábamos anteriormente, tal vez fracturas dentro de la cavidad oral, mandíbula, maxilofaciales, pues, o por lo menos pacientes con cuello corto, cuello ancho o lengua grande, que de entrada ya nos va prediciendo que, pues, es un paciente que va a generar una dificultad para la intubación orotraqueal. Seguimos con la E, que es evaluar lo que es digamos, esta es una evaluación que se realiza con los dedos, es una valoración que realizamos 3-3-2. Entonces, la primera valoración es de 3 dedos de distancia interincisivos, o sea, que entre la mordida, digámoslo así, ni mínimo nos tienen que caber 3 dedos, también mismo 3 dedos de distancia, mentoidea, o sea, desde el mentón hacia la zona donde está el cartílago cricoides, tiene que haber al menos una distancia de 3 dedos, y de la parte inferior digámoslo así, de la boca, hasta el hueso ioides, tiene que haber al menos un espacio de 2 dedos. Pasamos a la M, que es el signo de Malampati, que lo vamos a ver aquí. El signo de la clasificación de Malampati, pues es una clasificación que nos va a dar también, pues, una vía, digamos, la posibilidad de una vía aérea difícil. Entonces encontramos que la clase 1 es la visibilidad, pues digamos, esto lo hacemos acorde a la visibilidad, en la cual la clase 1 es una vía aérea fácil, donde le pedimos al paciente que abra la boca y pues podemos visualizar solamente con que abra la boca, podemos mirar el paladar blando, las fauces, la úvula e inclusive las amígdalas. Ya una clase 2, la visibilidad disminuye mirando el paladar blando, mirando la úvula, pero ya no miramos las amígdalas. En una clase 3 miramos solamente el paladar blando y parte de la úvula, y la más complicada, que es un paciente que pedimos que abra la boca, que baje la lengua y solamente podemos ver o visualizar el paladar duro. No miramos ninguna de las estructuras orales, pues, que se encuentran más profundas, esto como predictor de que la vía aérea, pues, va a ser difícil. Encontramos también, pues, dentro del AO, lo que es la obstrucción, obesidad, pacientes, pues, que digamos por su misma obesidad, encontramos, pues, el cuello ancho o la distensión de la misma lengua. O, pues, de pronto que puedan tener pacientes con abscesos o pacientes que estén cursando con de pronto masas en el cuello, pues, digamos, de por sí y de entrada nos va a generar una posible intubación difícil. Y la N, que es un paciente que no mueve el cuello, nuevamente encontramos pacientes que por alguna lesión medular, alguna inmovilización de su columna cervical, o que, pues, por otras circunstancias el cuello, pues, no lo podemos movilizar, o pues también encontramos pacientes con el cuello corto. Eso sería todo. Pues muchas gracias por su atención. No sé si de pronto hay preguntas, alguna sugerencia, algún dato que quisiera compartir alguien. Estamos atentos a ver si hay preguntas entonces. Muchas gracias, Néstor.
Vale, con mucho gusto y muchísimas gracias a todos por su atención. Estoy Si alguien pendiente de tiene cuando alguna se... pregunta, vale, si alguien tiene alguna pregunta, levantamos la manito, por favor, y quedamos atentos. Bueno, algún comentario, alguna ¿Alguna crítica? opinión, alguna crítica. Bueno, Néstor, mil gracias. A ver, parece que sí, Viviana, Marcela Rodríguez, escuchamos. Ujú. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, yo quería como comentarles que, primero agradecerle a Néstor su intervención, comentarles que la socialización de este protocolo se está realizando de manera transversal, si bien pertenece a terapia respiratoria, nosotros sabemos que pertenecemos al subproceso, ¿no? Al proceso de, todo, de cada uno de los servicios, de hospitalización, de UCI adultos. Entonces, por eso se está realizando la socialización a todo el equipo en caso de que se requiera conocimiento pues de esta parte y presentar auditoría los resultados de esta capacitación. El protocolo pues está montado en público, pero los resultados ya pues estarán bajo el manejo, como es una socialización grande, bajo el manejo de talento humano, como para que quede pronto claro o clara esa parte. Perfecto, muchísimas gracias. Yo a continuación voy a compartir a través del chat de aquí el link para que registren su asistencia. ¿Alguien más quiere compartirnos alguna opinión, alguna... ¿No? Vale, entonces regálenme por favor unos segundos, yo ya les comparto el link de asistencia, si son tan amables, regálenme 2 segundos. Muchas gracias a todos por su asistencia, pues les agradezco su atención. Pues como les comentaba en un principio, la idea pues era, pues yo sé que digamos, los médicos ya habían tenido una retroalimentación pues mucho más completa por parte de anestesiología. Sin embargo, pues también pues lo quise enfocar fue por la parte de, digamos, de aclarar cuáles son las funciones específicas, más que todo para que cuando llegue el momento, pues, que pues muchas veces el momento nos coge, digámoslo así, a las carreras cuando es un código azul, pues sepamos específicamente cuáles son las actividades que tenemos que realizar, cuál es la ubicación que tenemos que tener, los dispositivos que tener listos, cuál es la comunicación certera que tenemos que tener entre el médico y el terapeuta, lo que el médico pues nos tiene que solicitar, lo que nosotros tenemos que tenerle al médico listo y pues eso, digamos, generar claridad en esos aspectos. Les agradezco muchísimo a todos pues su atención, su asistencia y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Néstor, por la sesión de la noche de hoy. Acabo de compartirles el link para que por favor lo diligencien y muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Sí, feliz noche. Feliz noche. Recordar también que en las noches, no, como mencionaba Néstor, no hay un fisioterapeuta o terapeuta respiratorio basal en el servicio, pero en caso de requerirse,
para el proceso de intubación deben llamar a UCI adultos, ¿no? Y para toma de gasimetría arterial si es en UCI neonatal. Perfecto, entonces muchísimas gracias para todos, una excelente noche y registren su asistencia. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.